misionero, me parece, sí, ¿cierto? Misionero, culto misionero. Y, y bueno, entonces esa es la razón por la cual no está con nosotros en esta mañana. Y vamos a leer la palabra del Señor y vamos a esperar que Dios nos permite estudiar algunos personajes de la Biblia y que nos dejan ellos a través de esta lectura. Vamos a leer en el primer libro de los Reyes, en el capítulo 13. Vamos a dar lectura a dos versos que seguramente usted los ha leído. Capítulo 13 del primer libro de los Reyes. Vamos a leer dos versos. Una bienvenida para todos. Ahorita terminada la escuela dominical, es decir, el mensaje, hermana Maribel, hay una hermana que se llama Natalia, no sé si la tienen presente, una chica que está embarazada. Bueno, sí, es la esposa, ¿cómo es que es tu nombre? La esposa de Oscar. Oscar ha estado viniendo a los cultos con su esposa. Está en la semana 36, ¿verdad? Pero fue hospitalizada hasta que cumpla quizás las 4 semanas que le faltan. Entonces vamos a orar por ella ahorita para que el Señor sea ayudándola, bendiciéndola y que todo salga bien para ella y para su bebé, que sea una bendición para este hogar. Entonces, hermana Mari, para que no se nos olvide, ¿sí? Me acuerdes también. Primer libro de los Reyes, capítulo 13, el verso 29 y 30. También le doy la bienvenida a, yo había visto a alguien, tu esposo, bueno, es que lo están, Alejandro y su esposa, bienvenidos a nuestra escuela dominical, y todos son cordialmente bienvenidos. El profeta, verso 29, el profeta levantó el cadáver del varón de Dios, lo colocó sobre el asno y se lo llevó. Y el profeta, anciano, fue a la ciudad para hacer duelo por él y sepultarlo. Y depositó su cadáver en su propio sepulcro, y ellos lo endecharon, diciendo: ay, hermano mío. Siéntense, hermanos. Y bueno, vamos a empezar. ¿Cómo es su nombre, hermana, que nos visita? La hermana María Elena. ¿Cómo es su nombre, hermana? La hermana Abigail. ¿Cómo es su nombre, hermano? El hermano Luis. ¿Cómo es su nombre, señorita? Ailín. Bueno, aquí todos tenemos nombre. Que si llegásemos a faltar, que si hasta hoy fue el día nuestro, seguramente vamos a pasar a la historia con un nombre. Nuestros nombres se serán plasmados y tendrán un epitafio quizás, y la fecha de inicio y la fecha de expiración de la persona que está ahí. Todos hemos sido asignados desde que nacimos por un nombre. Nuestros padres nos eligieron el nombre. Algunos oramos para que el Señor nos diera el nombre de nuestros hijos, otros lo cogieron o lo tomaron de los mayores, de personas famosas, de sus ancestros, qué sé yo, pero han elegido el nombre para ese pequeñín. En esta mañana yo quiero hablar de cristianos anónimos. ¿Será posible que existan cristianos anónimos? Bueno, vamos esta mañana, a través de la lectura de la palabra del Señor, vamos a estudiar este capítulo 13, no todo, y hablar un poquito acerca de dos personajes anónimos. La Biblia habla, digamos, cuando uno estudia los libros de la Biblia, hay muchos personajes o algunos personajes de la Biblia que pasaron, que hicieron hubo un hecho que hicieron, pero fueron anónimos. El muchacho que tenía un par de peces y unos pescados y unos panes, por ejemplo. El joven que quedó desnudo porque se le cayó la sábana y salió corriendo, huyendo cuando perseguían al Señor o aprendieron al Señor, por ejemplo. O la viuda de Sarepta. Habla del lugar, pero no habla de su nombre, ¿no?
Personajes anónimos que uno dice, bueno, ¿por qué no dieron el nombre? O el joven rico, que se quiso despojar o se puso triste cuando se le habló de la necesidad de entregar lo que había en el corazón, etcétera. Muchos personajes en la Biblia tienen digamos, pasaron por las páginas de la Biblia, pero no tienen una trascendencia grande. Y aquí quiero referirme con la ayuda del Señor en esta mañana a dos personajes, dos cristianos, dos hijos de Dios, dos hombres que pertenecían al Señor, pero el Señor, o la Biblia mejor, no los determina con un nombre, no los asigna con un nombre, solamente les da una característica, y en esta mañana yo quiero hablar de ellos con la ayuda del Señor. Vea que el Señor, cuando llama a una persona para que le sirva, para que le siga, para que viva para Él, lo llama con el objetivo de que esa persona trascienda a través de las generaciones. No que se vuelva famosa, ¿no? Porque hoy en día uno ve que la gente quiere ser famosa y entonces se meten al TikTok y se vuelven youtuber y no sé qué y crean fama, ¿cierto? O se vuelven famosos porque tienen grandes cualidades, que pronto dones, cantos, actuación, qué sé yo, y se vuelven famosos. Pero no es lo que Dios quiere del Hijo de Dios. En realidad lo que Dios quiere de aquel que le sigue y que le sirve es que trascienda a través de las generaciones con lo que es como persona y con lo que sirvió al Señor durante toda su vida. Y quiera el Señor que en esta mañana, del grupo que hay, somos pocos, ¿no? Hace falta una buena cantidad de hermanos, pero algunos están viajando, para que tengamos en cuenta, algunos están viajando, están en vacaciones, se han ido para otros lugares, otros, bueno, quizás estén trabajando, etcétera, pero bueno, los que estamos, que en esta mañana, los que estemos aquí, seamos personas que trascendamos a través de las generaciones e impactemos a otros que están a nuestro alrededor. Eso es lo que el Señor quiere, que el Hijo de Dios impacte por su vida, por que de alguna manera quienes lo rodean puedan ver en esa persona un ejemplo digno a seguir. ¿Será que nosotros podemos decir, bueno, alguien quiere imitar lo que yo soy? ¿Alguien quiere seguir lo que yo vivo? ¿Alguien somos de ejemplo para alguien? Que en esta mañana podamos reflexionar hasta dónde nosotros somos hijos de Dios, cristianos, con un nombre que cuando pasemos a la eternidad puedan decir, yo quiero ser como Maribel Belandia, yo quiero ser como Leonid Lobo, yo quiero ser, y podría dar el nombre de cada uno de los que estamos acá, que nos convirtamos en cristianos con nombre a través de las generaciones. Entonces, mirando el capítulo número 13, bueno, yo quiero hacer una pregunta, no sé si dedocráticamente. El pasaje que leímos, ¿a qué referencia hace? Es decir, en ese momento donde hablan de estos dos varones, de estos dos cristianos, ¿frente a qué rey estaban? ¿No? Muy bien, hermana Esperanza, el rey Jeroboam, el primer rey de Israel. ¿Sí? Sí. El primer rey del reino de Israel. Fue el primer rey del reino de Israel, porque usted sabe que Israel en su esplendor, en su apogeo, en su auge, hubo 3, 4 reyes que estuvieron ahí, pero después de la división hubo una división, una polarización impresionante. Hubo una división, reino del norte, reino de Israel. Jeroboam fue su primer rey. Entonces, es decir, lo que vamos a estudiar está dentro de ese contexto. Un contexto de una situación política fuerte, una polarización impresionante, en donde estaban divididos, por decirlo de alguna manera, en dos bandos. Yo no sé si se parece a la realidad de hoy en día,
pero el uno jalaba para un lado y el otro jalaba para el otro lado. En eso estaba la situación, políticamente hablando, socialmente hablando, estaban en una guerra civil, económicamente hablando, todavía estaban dentro de, digamos, de una economía muy buena, porque acaba de pasar Salomón, pero la vida espiritual estaba en decadencia absoluta. Y fue Jeroboam, un rey perverso que la Biblia lo cataloga, la Biblia lo designa con nombre propio, y cada vez que se refieren a la maldad de los hombres se refieren a Jeroboam. E hizo lo malo delante de los ojos de Jehová, como lo hizo Jeroboam. Es decir, que este ser no pasó anónimo dentro de la sociedad. Pero la Biblia aquí nos narra de dos personajes, y yo quiero empezar a leerlo y vamos a desglosarlo poquito a poco con la ayuda del Señor, que nos regala Dios a través de estos dos personajes anónimos, porque son personajes anónimos, cristianos anónimos, que están plasmados en la Biblia. Dice el verso 1 del capítulo 13, que he aquí había un varón de Dios, que por palabra de Jehová vino de Judá a Betel, y estando Jeroboam junto al altar para quemar incienso. Voy a dejar la lectura hasta ahí de este primer capítulo, y quiero referirme a algo muy textual y muy contundente que dice: había un varón de Dios. Es decir, que la Biblia caracteriza al hombre como un hombre de Dios, como un personaje que temía a Dios, como un hombre obediente a la palabra de Dios, como un hombre valiente, porque la misión que llevaba era de valentía, no era cualquier cosa. La vamos a seguir leyendo, que vino a cumplir una misión porque tenía que pronunciar un juicio al rey malvado Jeroboam. Pero la Biblia se caracteriza o habla de este varón y dice el varón de Dios. Yo me pregunto, ¿por qué no se le dio nombre al profeta? Era un profeta. ¿Por qué no se le dio nombre? Si usted ve los libros, el libro de los reyes, todo el libro de los reyes se caracteriza por estar, es decir, todos los reyes están influenciados por hombres poderosos en palabra, profetas. Y los profetas tenían nombre: Natán, Gad, Eliseo, Elías, Ahías. Es decir, hay una cantidad de profetas dentro de esos dos libros y todos tienen su nombre propio. Pero aquí habla de un varón de Dios que fue a cumplir una misión, que era un profeta que llevaba palabra poderosa para el rey, pero no da nombre. Y yo siempre cuando leo textos así, ¿por qué no dieron el nombre? ¿Qué pasó para que no diesen el nombre? El escritor, ¿por qué omitió el nombre del varón de Dios? ¿Por qué se convirtió un hombre tan poderoso en palabra, tan temeroso de Dios, tan respetuoso de la voluntad de Dios, tan obediente a su palabra? ¿Por qué omitieron el nombre? Cosas para reflexionar. Y dice la palabra del Señor que aquel hombre llegó a Betel. Betel se había caracterizado en un centro de idolatría impresionante. Jeroboam había establecido un becerro y dijo: ustedes no tienen necesidad de ir al otro lado, como estaba polarizado el pueblo, de ir allá a Jerusalén a adorar. No. Miren, aquí está el mismo Dios que está allá en Jerusalén. Este fue el Dios que los sacó a ustedes de Egipto, el becerro de oro. Y en esa situación estaba. Y entonces el Señor envía al varón de Dios y le dice: vaya hasta Betel y declare estas palabras. Y dice que aquel varón de Dios clamó contra el altar por palabra de Jehová y dijo: altar, altar, así ha dicho Jehová, he aquí que de la casa de David nacerá un hijo llamado Josías. Estaba haciendo una profecía que se vino a cumplir casi 300 y algo de años después de la muerte de este varón de Dios, el cual sacrificará sobre ti
a los sacerdotes de los lugares altos que queman sobre ti incienso y quemarán huesos de hombre. Y aquel mismo día dio una señal diciendo: esta será la señal de que el Señor ha hablado por mí, dice el profeta. He aquí que el altar se quebrará y la ceniza que sobre él está se derramará. Cuando el rey malvado, designado con nombre propio, Jeroboam, oyó la palabra del varón de Dios, dice que levantó su mano y la extendió sobre el varón de Dios y le dijo: prendedle. Y cuando extendió su mano, la Biblia dice que su mano se le quedó tiesa, se le paralizó. Y la Biblia dice de inmediato que el hombre, el rey se asusta y le dice al varón de Dios: ay, hermano mío, ora por mí. Y el varón de Dios va de manera humilde, porque cuando yo leo todo esto, yo digo: ¿cómo actuaría yo en ese caso? Si yo veo a una persona que está haciendo daño y está haciendo que el pueblo y está yendo contra mí porque me quiere matar, seguramente yo salgo corriendo y le digo: usted se lo buscó, se quedará así. Pero el varón de Dios cogió el brazo del hombre y dice que oró, y de inmediato su mano le fue restaurada. Entonces, uno ve a este varón de Dios características que acreditan a este hombre. Un hombre poderoso en palabra, tenía el respaldo de Dios. Y yo quiero preguntarle a usted en esta mañana: ¿usted se siente respaldado por Dios? Qué hermoso, ¿cierto? Cuando usted va caminando y sabe que Dios es su protección, sabe que donde quiera usted va, la mano de Dios está sobre usted, respaldo de Dios sobre su vida. Que Dios, usted ora por una persona y el Señor le escucha, respaldo de Dios sobre su vida. Cómo Dios le ha usado en gran manera para que sus hijos caminen con el Señor, respaldo de Dios sobre su vida. Entonces uno podría mirar que el ser hijo de Dios tiene algo asegurado: el respaldo de Dios sobre nuestras vidas. Usted no lo dude, hermano. Usted no sienta miedo de invocar el nombre de Jesús para orar por alguien o para clamar al Señor por algo, porque el respaldo de Dios está sobre su vida. No lo dude. Aprópiese de esa verdad y de esa promesa, porque estamos cobijados por la grandeza de Dios. Y Dios nunca dejará caer nuestra palabra. Nunca, hermano. Si usted ve en la Biblia aquellos hombres que tuvieron su nombre, Samuel, dice la Biblia que todo lo que Samuel decía, el Señor lo respaldaba. Que en esta mañana usted pueda irse convencido de que usted puede decirle a su hijo: hijo, conviértete o entrega tu corazón al Señor, el Señor te respalda. O que tú puedes estar enfermo, clamar por alguien, el Señor te respalda, porque tienes el respaldo de Dios y eres una persona poderosa en palabra. No te dé miedo. A veces a nosotros nos da miedo, no sé si usted lo ha experimentado, nos da miedo confesar que Dios puede hacer algo grande. Pero usted sabe por qué: porque dudamos adentro de nuestro corazón. Pero si hubiese convicción en nuestra vida, sin miedo alguno, podemos llegar frente a cualquier situación e invocar el nombre de Jesús, sabiendo que Dios está a nuestro lado, es nuestro respaldo, y podremos tener palabra poderosa para quien lo necesite. Y sigue diciendo la Biblia algunas características. Vaya anotando las características de este varón de Dios. Que el rey le dijo al varón de Dios, escuche, después de amenazarlo, de querer tomarlo y matarlo, le dice el rey: ven conmigo a casa y comerás, y yo te daré un presente. Los ofrecimientos que el mundo tiene para el creyente son innumerables y llamativos. ¿Por qué no? Dígame si no hay cosas. Es que si el mundo no fuera bonito, todo el mundo fuera cristiano. Pero el mundo atrae, el mundo llama la atención. Y a este varón de Dios le llegó un ofrecimiento no de cualquier
lagaña de mico. Le llegó un ofrecimiento, un presente del rey de la nación. Un hombre que no le iba a salir con un paquete de dulces, qué sé yo. Le iba a dar un presente muy valioso. Le iba a dar comida porque le había sido prohibido al profeta comer alimento, beber agua e irse o devolverse por el mismo camino. Esa había sido la orden de Dios. Vaya, haga lo que tiene que hacer, no reciba bebida, no reciba comida y no se devuelva por el mismo camino. Esa era la orden, ese era el mandato. Y uno dice, ¿difícil? ¿Difícil? Y el rey le dice, camine, lo invito a mi palacio, se sienta en la mesa del rey, come con el rey, manjares del rey, bebe vino del rey y te doy un presente, un gran ofrecimiento. ¿Será que a veces nosotros podemos dejarnos llenar los oídos, la mente o el corazón por ofrecimientos que, aunque son hermosos, se esfuman? Que todo lo, ¿cómo es que dice el dicho? Lo que por agua viene, por agua se va. Ofrecimientos que, aunque parecieran ser buenos, porque oh, qué negocio, con esto me lleno, con esto sí puedo hacer algo grande, pero ¿quién te lo ofrece y de qué manera lo estás recibiendo? ¿Hasta dónde nosotros tenemos la capacidad de pararnos como hijos de Dios y rechazarlo? Así sea muy bueno, pero no me conviene, porque es que todo me es lícito. Aquí en la iglesia a nadie se le prohíbe nada. Ninguno de nosotros podemos decir que llegamos a la iglesia y nos dicen, usted tiene que actuar así, hablar así, vestirse así, hacer esto, dejar de hacer aquello. A nadie. ¿Sabe por qué Dios empieza a ofrecerle, o nosotros empezamos a tomar un cambio en nuestra vida? Porque empezamos a darnos cuenta que vale la pena servirle a Dios y vivir para Dios. Y que aunque nos ofrezcan lo que nos ofrezcan, por muy bello, por muy valioso, por wow, qué riqueza, sabemos que nos puede llevar a la condenación. Y dice la Biblia que este hombre le dice al rey, aunque me dieras la mitad de tu casa, oiga, no iría contigo, ni comería pan, ni bebería agua en este lugar, porque así se me ha ordenado por palabra de Jehová, diciendo, no comas pan, no bebas agua, ni regreses por el camino que fueres. Así que este joven se le pueden ir chuleando los ítems que lo caracterizan como un hombre de Dios, como un varón de Dios, un hombre nada pretencioso. Su deseo no era llenarse, usar el don de Dios para enriquecerse, porque hoy prolifera mucho eso. Y si algo se dice, y tienen la razón, es que hay muchas personas que han cogido la Biblia, han cogido el Evangelio para esconderse detrás de ella y usarlo para ganancias deshonestas. Hermano, eso prolifera. No podemos tapar el sol con las manos. Y cuando la gente dice es que allá roban, es que ya no sé qué, en cierto modo hay gente que da un testimonio perverso, porque han cogido el Evangelio para ganancia, porque han cogido el Evangelio y se han lucrado de él, porque han creído que y esto le hubiese podido pasar a este varón de Dios. El rey le dice, ven y te doy, pero el hombre estaba muy consciente de quién era. No era un hombre pretencioso, no buscaba fama, no buscaba riqueza, solo quería agradar y obedecer a Dios. ¿Será que en esta mañana usted, como hijo de Dios, como mujer de Dios, pero que tienes un nombre que te han asignado, puedes decir, Señor, líbrame? Porque es que sabe, una de las cosas que puede dañar la vida, nuestra vida, es la ambición
La ambición no solo al dinero, sino la ambición a la fama, que me conozcan, que sepan, que digan, que hablen. ¡Oh! Y eso, no sé si usted se ha dado cuenta, conozco varios youtubers que han sido de la iglesia, jóvenes que han sido de la iglesia y buscando fama se convirtieron en youtubers y actualmente lo son. Pero uno mira, digamos, el proceso de ellos en una decadencia impresionante hasta que se apartaron de Dios, porque el mundo les ofreció fama, dinero, muchas cosas, muchos bienes, pero ¿y su vida con Dios? Y la Biblia dice que este hombre le dijo: aunque me dieras la mitad de tu reino, no voy a ir. La característica de este hombre era un hombre que no tenía ambiciones de ninguna clase y que sus convicciones y sus principios y su fe los tenía claros. ¿Cómo tienes tu convicción en esta mañana? ¿Qué tan fácil te dejas mover por el ofrecimiento que te dan? ¿Qué tan fácil te dejas mover frente al negocio que te presentan? ¿Qué tan fácil te dejas mover cuando estás frente a una pantalla digital? ¿Qué tan fácil, hasta dónde están tus convicciones? ¿Hasta dónde tus principios te sostienen firme? ¿Hasta dónde? Cuando uno lee la historia de este varón, uno dice: este hombre la tenía clara para dónde iba y qué era lo que quería. No quería fama, no quería la gloria para él, no quería llenarse de grandes adulaciones de la gente. No era lo que buscaba. Él sabía lo que quería, él sabía lo que tenía. ¿Sabe usted lo que tiene en sus manos? ¿Usted se ha dado cuenta del privilegio que usted tiene tan grande de parte de Dios? El saber que usted le pertenece al Señor y que Dios a usted lo tiene caracterizado por todo eso que lo adorna. ¿Está convencido de lo que tiene? ¿Está firme en lo que el Señor le ha dado? ¿O quizás estamos como las olas del mar? ¿En qué condición estamos nosotros hoy? Mes de junio, ¿qué fecha? 30 de junio. Y dice que aquel hombre regresó por otro camino y no volvió por el camino donde había venido a Betel. Aquí quiero que me pongan buena atención, porque tiene una dinámica, digamos, de diálogo. Y dice que moraba en aquel entonces en Betel. ¿En dónde era que estaba el becerro? En Betel. ¿Quién era el rey ahí? Jeroboam. Y dice que había en aquel entonces en Betel, es decir, que de quien vamos a hablar es otro hombre que moraba en la misma ciudad donde la decadencia espiritual estaba. Son cosas para reflexionar, y uno dice: Señor, este hombre del que vamos a hablar estaba viendo la decadencia en la que estaba el pueblo. Él mismo, quizás desde la puerta de su casa o del balcón de su casa, miraba cómo todo el pueblo iba a adorar a un becerro. Se olvidaron de lo que Dios hizo. Es decir, que este varón estaba en medio de una sociedad moralmente degradada. ¿Y usted y yo en dónde estamos? ¿En qué situación, en qué lugar nos tiene Dios? ¿En qué época nos ha puesto Dios para vivir? Estamos en un mundo degradado absolutamente, en donde aplauden lo malo, y quien hace lo bueno lo tratan de retrógrado y lo tratan de obsoleto y no sé cuántas más cosas dicen. Y si aquel quiere, el que trata de defender los principios, entonces lo tratan de que tiene cualquier clase de fobias y de que es una persona que no ama y que no tiene amor porque quiere prevalecer en los principios. En esa sociedad
estaba este hombre, en la misma sociedad que usted y yo vivimos hoy. Pero la Biblia habla de que era un viejo profeta. Mire cómo lo caracteriza Dios, ni siquiera le da nombre. Y me pregunto, ¿por qué Dios no le puso nombre? O el escritor no, o Dios no permitió que el escritor le pusiera nombre al viejo profeta. Dos características: un viejo que vivía en una ciudad rodeada, o estaba rodeado más bien, de mucha inmoralidad, de mucha decadencia, de mucha pecado en frente de Dios. Un viejo que de pronto estaba cansado. Si algo caracteriza nuestra vida es el deterioro físico, ¿no? ¿Quiénes pasamos aquí de los 40, de los 50, de los 60? A medida que los años van pasando, uno va sintiendo el cansancio. Ya uno no tiene la misma agilidad. Uno pierde la flexibilidad. Uno va perdiendo tantas habilidades impresionantes. Y uno como viejo, porque es que uno se va envejeciendo. Yo me sorprendo de mí misma. No soy la misma. Me canso tanto. Antes yo recuerdo que cuando era joven, yo tenía eventos en la iglesia, yo madrugaba, trasnochaba, es decir, no dormía porque estábamos en vigilia, seguía de largo y luego volvíamos a un campamento, etcétera. Pasaba 2, 3 noches y con todas las fuerzas del mundo. Llegan hoy las 10 de la noche y no valgo un peso. Y no solo eso, yo podía permanecer todo el día de pie. Ahorita 10, 15 minutos parada y ya estoy que no puedo. ¿Qué hace que eso suceda? Nuestro deterioro físico. Y la Biblia habla de que este hombre era un viejo, es decir, que estaba cansado, es decir, que ya tenía una trayectoria, ya tenía una experiencia, porque si por algo se caracteriza la persona mayor, nosotros los adultos, es porque tenemos experiencia. Nosotros con experiencia le hablamos a un joven y le decimos: no hagas eso, amor, o mira, por ahí no es. ¿Y de qué nos tratan los jóvenes? Ay, usted sí es exagerada. Uy, no, usted sí. ¿Nos dicen o no nos dicen? Pero el viejo tiene experiencia. Y este hombre era un hombre con experiencia, recorrido, pero cansado. Acostumbrado a lo mismo, porque esa es otra de las características de los viejos, de nosotros. Nos acostumbramos a lo mismo. ¿No será que de pronto la vida espiritual a veces también puede llegar a un momento de cansancio, de rutina, de monotonía, de costumbre? Y esa era la característica de este hombre. Ya estaba acostumbrado a lo mismo, se acostumbró a adorar a Dios, se acostumbró. Y a veces en la costumbre uno pierde sensibilidad. ¿No le ha pasado que usted llega al culto y pasan días y usted viene al culto, canta al Señor, quizá levanta las manos, qué sé yo, pero usted empieza a analizar que hay algo adentro que le falta, una esencia, un toque especial, que el corazón sea más sensible? ¿No le ha pasado? Y eso se da por el cansancio. Pero qué bueno que cuando vivamos esa situación, porque seguramente lo vamos a vivir, porque nos cansamos, porque nos metemos en una rutina, porque nos metemos en una monotonía, pudiéramos decir al Señor: Señor, yo quiero sentir, yo quiero volver a adorar de verdad. Yo quiero que mi corazón experimente tu presencia. Vuelve mi corazón sensible, moldéalo. Porque el cansancio hace eso, que nos volvamos con callo, insensibles. Y este viejo estaba en estas condiciones, acostumbrado, todo lo hacía por inercia. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Inercia. Inercia. Hacemos las cosas por inercia, pero qué bueno cuando alguien dice, ni siquiera que sea necesario decir de gloria a Dios, sino que usted en su corazón diga: Señor, qué bueno eres, te adoro, te alabo, que haya una bendición de su vida, de adentro, sin necesidad de que se lo pidan. Porque es que a veces, ¿cuántos dan gloria a Dios?
Amén. Y levantamos la mano, pero tenemos el corazón o las manos en el celular, la mente en otro lado, porque lo hacemos por inercia. Y este hombre todo, aunque era un profeta, porque era un profeta, es decir, que hablaba en nombre de Jehová, que pronunciaba juicios en nombre de Jehová, que exhortaba al pueblo en el nombre de Jehová, todo lo hacía por inercia. Nos acostumbramos a la escuela dominical, nos acostumbramos a llegar, quizás hasta arrodillarnos a orar, o bueno, la actitud de arrodillarnos, y empezamos a practicar cosas de costumbre, pero la esencia se pierde. Y este hombre era un viejo profeta, y esa era su característica. Y dice que vinieron los hijos del viejo y le contaron a ese viejo todo lo que el varón de Dios había hecho aquel día en Betel. Y le contaron también cómo su padre, le contaron a su padre todo lo que el rey había dicho y hecho. Y mire lo que hace el viejo profeta. De inmediato no dio gloria a Dios, que hubiera sido lo menos cuando el hombre es sensible ante la presencia del Señor. Oh, gloria a Dios, Dios está haciendo algo. No hizo nada de eso. Lo primero que preguntó es: ¿por dónde se fue? ¿Cuál fue el camino que tomó? ¿Será que una persona cansada deja de mirarse de una manera introspectiva, analizar cómo está su relación con Dios? ¿Por qué Dios no me lo dijo a mí si yo vivo aquí en Betel? ¿Por qué Dios no habló a mi vida? Yo hubiera podido ir. De pronto, un análisis: ¿qué está pasando conmigo? ¿En qué situación estoy? ¿Por qué no pasa nada en mi vida? Todo sigue igual. Una mirada introspectiva adentro. ¿Por qué vivo así? ¿Qué me está pasando? Ya no siento la presencia de Dios. Ya no siento adorar a Dios. Fácilmente hay maldición en mi boca. Fácilmente mi corazón se llena de ira. ¿Qué sé yo? No hizo una mirada introspectiva, sino lo primero fue: ¿para dónde se fue? Puso su mirada en cualquier otro menos en su propia vida. ¿Será que nuestra vida, a medida que pasa el tiempo, vamos dejando lo primordial, que es que Dios trabaje en mi vida, que Dios me cambie a mí, que Dios salga algo nuevo conmigo, que Dios renueve mis fuerzas, que Dios me dé una visión nueva? Y más bien empezamos a mirar como el hermanito, o a hablar como la hermanita, o a mirar de qué manera actúan los demás, para estar pendiente hacia dónde cogen, qué hacen, qué dicen, cómo lo hacen. ¿No le ha pasado? Si eso nos pasa, mi hermano, porque no estamos inmunes ni exentos de esto. Si esto nos pasa, yo quiero invitarlo en esta mañana, en el nombre del Señor Jesús, que retomemos ese camino que iniciamos al principio y volvamos nuestros ojos a nosotros. ¿Qué estoy haciendo? ¿Cómo estoy viviendo para Dios? En vez de estar mirando y criticando, juzgando, señalando al otro porque hizo o porque no hizo. Y el profeta pregunta: ¿para dónde se fue? ¿Qué le importa? Siéntase feliz porque Dios le trajo un mensaje de salvación a este rey. Siéntase honrado, dé la gloria a Dios porque Dios usa a otro. Quizás no te usa a ti porque estamos en una condición de sequedad. Quizás estás quieto y por tu quietud, aunque estás practicando lo que practicas, pero tu corazón está lejos, entumecido como la mano de Jeroboam. Y no solo eso, ¿sabe? Dice que aquel hombre le dijo a sus hijos: ensíllenme el asno, y rápido se lo ensillaron y se fue tras el varón de Dios. Se fue tras el varón de Dios.
Es decir, no solamente le bastó con mirar y criticar y estar pendiente de cómo el otro hacía, cómo la otra caminaba, cómo el otro, no le bastó solamente eso, sino que, es decir, su corazón estaba tan entenebrecido en su dureza que salió corriendo tras el varón de Dios. ¿A qué? ¿Con qué objetivo? ¿Cuál es la razón por la cual un hermano, un cristiano, tiene que abordar a otro para hacerle daño? No puede ser que nosotros nos convirtamos en el origen del caos para otro. No puede ser que usted, hermano, sea una persona pendenciera que ande pendiente de cómo formarle la guerra a otro. Bien sea porque lo ataca, digamos, lo ataca personalmente o lo ataca por detrás, qué sé yo. Pero no puede ser que nosotros vivamos en una condición en donde querramos hacerle daño a otro. Seamos agentes de paz. Hermano, mire, sí es cierto que hay personas que nos hacen daño. Sí es cierto que a veces nosotros nos equivocamos y hacemos las cosas mal. También es cierto. Pero que en nuestra conciencia adentro esté: yo porque tengo que meterme en lo que no me importa, yo porque tengo que hacerle daño, yo porque tengo que generarle caos, yo porque tengo que quitarle la paz a otra persona. No puede ser posible que en mi empresa me tengan miedo a mí porque llegó el coco, y donde llega crea una atmósfera. Qué miedo. ¿No le ha pasado que pasa que llega alguien y crea una atmósfera que uno se siente como que, ay, no me muevo, no hablo, no digo porque y genera guerra, genera caos? ¿Será posible que un hijo de Dios genere caos en la vida de otro? Qué bueno que el pensamiento, este hombre, su pensamiento, en vez de decir corro detrás de ese varón de Dios, caramba, Señor ayúdalo, Señor llévalo, Señor gracias por hablar al hombre, al rey, gracias Señor, que sé, algo, una oración a favor del cristiano, al favor del varón de Dios. No, se le fue detrás, se le fue a buscarlo, a traerle ruina, a dañarle su paz, a bajarlo de la altura donde Dios lo tenía. A eso se fue. Y dice la Biblia que lo encontró, ahora sí, retomamos, que halló al varón de Dios, es decir, al primer profeta, sentado debajo de una encina. ¿Dónde estaba? Debajo de un gran árbol frondoso. ¿Por qué estaba allí? Había cumplido una misión, Dios lo había usado poderosamente, había rehusado la fama, rehusado la grandeza del dinero, qué sé yo, había rehusado todo, había hecho la labor bien hecha en obediencia y sujeción. Pero cuando vino el hermanito que le quiso formar, que quiso buscarlo, ¿para qué? Dice que lo encontró sentado debajo de un gran árbol lleno de sombra, de descanso. Me imagino que estaría muy cansado, muy hambriento, muy sediento, y se refugió en medio de un árbol que le dio abrigo. Estaba agotado el varón de Dios, estaba cansado. ¿Que nos cansamos? Dígame si, honestamente, no sé si decirle diga amén o no lo diga, pero reflexione. ¿Nos hemos cansado de la rutina, de lo que a veces vivimos nosotros, de nuestra rutina, de nuestra monotonía? ¿No le ha pasado? ¿Nos cansamos? No sé si le ha pasado que a veces no quiere venir a la iglesia. ¿Estamos cansados? ¿Es lícito o ilícito? ¿Es lícito? Somos humanos, nos cansamos, claro. Frente al cansancio, el Señor lo entiende. ¿O es que usted no se acuerda de Elías, por ejemplo? Elías, después de una tremenda hazaña poderosa, se cansó y se fue y se metió por allá abajo una cueva, en la oscuridad, en la soledad, en la tristeza,
pero allá se metió. ¿Y qué le dijo Dios? Y antes de eso, venga, coma y beba. Estaba cansado, pero Dios lo entendió, le tendió su mano. Así que el cansancio, usted no se acuerda de los discípulos. Los discípulos iban remando toda la noche para cruzar. Iban rendidos, iban cansados, porque el viento les era contrario. Y las olas, es decir, ellos echaban para allá y las olas los devolvían. La situación era fuerte, trágica. ¿Cuántos de nosotros muchas veces hemos luchado frente a situaciones y sentimos que no podemos y desmayamos y bajamos nuestras manos? Pero en medio de esa tempestad, dice que se apareció el Señor, aleluya, y el Señor le dice: viento, cálmate, ya, para. Y le dio paz, le dio refrigerio, le dio descanso a sus discípulos. Así que Dios sí entiende nuestro cansancio. ¿Es lícito cansarnos? Por supuesto, no se habla de lícito o ilícito. Pasa, porque somos humanos y Dios nos entiende. Pero la Biblia dice, o bueno, muchas veces en el cansancio hay que tener cuidado, porque nos podemos cansar no de Dios, porque de Dios creo que esa fuente inagotable jamás cansará al ser humano. Creo que es una fuente inagotable que siempre queremos estar cerca y beber de ella, no de Dios. Nos cansamos de todo lo que se vive, pero en ese cansancio hay que tener cuidado, porque obviamente hay agotamiento, las fuerzas se acaban, quizás el ánimo no es el mismo, sin ánimo, sin motivación, sin dedicación. Todo eso trae el cansancio, ¿no? Ya no somos los mismos, con las ganas, con la fuerza, con el ímpetu, hagámosle sí, y estamos siempre bandereando de punteros en todo. ¿Por qué estamos cansados? Pero el cansancio puede traer descuido. Y entonces como estoy muy cansado, no quiero ir a la iglesia, ya no me interesa leer la palabra de Dios, ya no saco tiempo para una relación íntima entre Dios y yo, ya no busco tener comunión con Dios y me descuido. Sí podemos estar cansados, pero una cosa sí es cierta, una cosa sí es segura, hermano. La Biblia dice que en todo tiempo sean blancos vuestros vestidos y que nunca falte ungüento sobre tu cabeza. Ese en todo tiempo habla del cansancio, que aunque estemos cansados, ojo, con descuidar tu vida espiritual y olvidarte de tu relación con Dios. Que puedes estar cansado, sí, pero no te olvides que tu relación con Dios prima. No descuides tu vida y tu relación con Dios en medio del cansancio. Y se acerca el viejo profeta y le dice al que estaba sentado en el árbol: ¿eres tú el varón de Dios que vino de Judá? Sí, yo soy, le responde. Ay, ven conmigo, sapo. De verdad, ¿quién lo mandó, por Dios? Ven conmigo y ven a mi casa, come y bebe, yo te doy. Y el varón de Dios le responde: no, he recibido una orden explícita de Dios, no puedo devolverme ni por el mismo camino, no puedo comer, no puedo beber. Y la pregunta que me surge a mí de este varón de Dios sentado, hallando descanso: ¿será que el hombre cansado, al descuidarse, puede dejarse mover por el hombre de Dios o el viejo profeta que vino a interceptarlo, que vino a traerle ruina, que vino a traerle daño, y ambos perdieron la noción de lo sobrenatural? Pregunto yo, porque vea, hermano, amigo que nos visita, el hecho de llegar a una iglesia donde se adore a Dios, donde se cante a Dios, donde haya una transformación en el corazón del hombre, eso es algo sobrenatural. Y no lo dude,
Usted no crea que usted cambia ese corazón lleno de tanta cosa que hay en nuestra vida. Porque sí, es que yo tengo fuerza de voluntad. Mentira, mentira. Todo lo que se vive a través del evangelio es sobrenatural. Esa bendición que usted puede levantar sus manos y honrar a Dios por todo lo que da, eso es sobrenatural. El hombre común no lo hace. El hombre común lo critica. El hombre común dice fanáticos. El hombre común dicen les lavaron el cerebro. El hombre común dicen bobos, los roban, no sé cuántas cosas. No sé cuántas cosas. Pero si algo sobrenatural pasa en el ser humano, es el cambio que Dios da en su corazón interno. Y el que usted llegue aquí y dé alabanzas al Señor y glorifique a Dios a través de la palabra, eso es sobrenatural. Eso es sobrenatural. Eso le aseguro lo que quiera, que traemos 4 o 5 personas y las sentamos aquí. Y ahí la exposición de la palabra está y van a estar así. Pero a usted se le dice el Señor Jesús está aquí. Y usted se le dice el Señor está contigo y te acompaña. Y el Señor te dice Él es tu apoyo, tu respaldo, todo para ti. Y tú levantas tus manos y tú dices gloria a Dios. Y tú te levantas en la mañana y honras a Dios. Y tú sabes que todo lo que recibes le pertenece a Dios. Esas son cosas sobrenaturales. Y la Biblia dice que estos hombres que habían vivido experiencias sobrenaturales, se les olvidó. Al viejo se le olvidó. Vio todo lo que vivía como algo normal. Yo pensaba en esta mañana, no sé si a usted le pasa. A veces uno se levanta en la mañana y cree que abrir los ojos es normal, que ir al baño es normal, que bañarse uno mismo es normal, que tener la posibilidad de uno comer es normal, que respirar es normal. Todos esos son milagros que se dan todos los días. Algo sobrenatural que Dios tiene para el ser humano. Pero ¿quiénes lo reconocen? Aquellos que han vivido una experiencia con Dios y que no se han acostumbrado. No se han acostumbrado a que son cristianos anónimos que vienen cada 8 días. Cristianos anónimos que vienen, cantan y se van y ya. Sino que saben que todo lo que se vive es sobrenatural y es dado por el Señor, es un milagro. Y dice que él respondió: no, yo no puedo volver contigo. Luchando por sostenerse en su fe, en sus principios. Y mire lo que le dice el viejo profeta. Y el otro le dijo, mintiéndole. Lo dice la palabra de manera clara, así, explícita. El viejo lo mira y le dice, mintiéndole: yo también soy profeta como tú. Kilo, tú vas a la iglesia, yo también, camina, echamos una polita. También voy a la iglesia, no hay problema. No pasa nada. No sé. Soy profeta como tú. Y un ángel me ha hablado por palabra de Jehová. ¿A dónde llega el corazón o la mente de un hombre que se acostumbra a lo sobrenatural? ¿Ya le parece atreverse a decir, Dios me habló? ¿Qué falta de temor quizás? ¿Cuánta gente? Tengo palabra de Jehová para ti. Tengo una visión que Dios me ha dado para ti. Eso sí se da, no voy a decir que no, por supuesto. Dios me ha permitido llevar mensajes claros a alguien, pero no lo voy a decir que en mis 30 y pico de años de cristiana, todos los días y a todo el mundo. Han sido casos en donde Dios quiere que algo pase con otra persona. Pero este hombre que se atreva a inventar que vino un ángel y me dijo, la cauterización que había en este viejo profeta era tremenda.
atreverse a inventar y a adjudicar lo que estaba haciendo en nombre de Dios, eso es algo, yo creo que alcanza algo muy blasfemo. ¿Habrá cristianos anónimos que se atreven a blasfemar de las cosas santas de Dios? A mí me da un temor que por juego digan chistes hacia Jesús, hacia su santidad. Me estremece el alma. Pero hay cristianos que toman esto sobrenatural como algo cualquier cosa y no sienten ningún temor. Y dice la Biblia, y le dijo: tráele contigo a tu casa. Eso dice él que le dijo el ángel, para que coma pan y beba agua. La decadencia en la que estaba este varón, este viejo profeta, se había vuelto algo duro, algo inquebrantable, algo insensible. Una persona que se atreva a inventar, a calumniar, a dejarse usar por el enemigo. ¿Cree usted que un cristiano puede ser usado por el enemigo? ¿Y qué cree usted si el Señor dice que nos tiene en su palma de su mano y que nada ni nadie nos tocará? ¿Por qué sucede entonces eso? Analice. No puede ser que usted y yo seamos canal o conducto o piedra de tropiezo para alguien. No puede ser que usted se deje, o que yo o cualquiera de nosotros nos dejemos usar por el diablo. ¿Sabe que algún día Pedro acababa de hacer lo más glorioso de su ministerio? Le había dicho al Señor: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Eso fue una revelación que Pedro tuvo, y lo confesó y lo dijo, y el Señor lo aplaudió. Muy bien, Pedro, eso lo sabes no por ti, eso te fue dado. Pero inmediatamente después el Señor le dice: apártese de aquí, Satanás, dejándose usar por el enemigo. ¿Será posible que tú, como creyente, como cristiano, te estás dejando usar por el diablo para atormentarle la vida a tu esposo o a tu esposa, o al hermano de la iglesia, o al comité, o allá tu jefe donde trabajas? Así de duro puede ser nuestra vida, que nos hemos vuelto ofensivos. Así de duro está nuestro corazón, que somos capaces de enfrentarnos y hacerle daño a otro. Y dice, escuche esto, que el hombre que estaba sentado debajo de aquel árbol le cree y se para y se va con él. ¿Hasta dónde le llevó el descuido en su cansancio aquel hombre de Dios, aquel varón de Dios? Caramba, ¿será que el descuido nos hace olvidar que Dios no se contradice? Dios a lo que llama pecado lo seguirá llamando pecado, así la sociedad cambie. Dios a lo que llama pecado le seguirá llamando pecado, así tu relación con Dios haya cambiado. Y antes no lo hacías, antes no practicabas algunas cosas, pero hoy en día, ¿pero qué tiene? Eso es fanatismo. No, eso lo podemos hacer. ¿Qué sé yo? Si Dios dijo en la eternidad, seguirá siendo en la actualidad para nosotros. Dios no se contradice. El Señor le dijo al hombre: no vayas, no bebas, no comas. ¿Será que Dios cambió de parecer? Pero él creyó. ¿Acaso Dios se contradice? Si el Señor te dijo algo, no te muevas de ahí. Espera, tranquilo, que el Señor lo que dice. Dios no es un ser antagónico. Dios no es un ser como nosotros.
Hoy estamos felices y a todo le decimos sí, cuente conmigo, vamos, claro, le hacemos. Pero al día siguiente ni nos encuentran en el WhatsApp porque nos entró la depre, porque no le contestamos a nadie. Dios no es así. Dios no es un ser antagónico. Dios te dio promesas. Aférrate a ella, porque si Él te lo dijo, Él te lo hará. Dios no se contradice. Y dice la Biblia que Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Y Él mismo declara: yo soy el Señor, yo no cambio. Así que en esta mañana yo te invito para que te aferres a las promesas de Dios y también para que te aferres a lo que tú has sabido a través de la palabra, que se te ha dicho: esto no te conviene, no te sirve. Eso no ha cambiado. Si algo pasa es porque cambiaste tú. Y ahora entras a practicar cosas porque ya lo ves suave como normal. No. Y aconteció que estando ellos sobre la mesa, y empieza a narrar lo que sucede. Se va el joven o el hombre, el varón de Dios, se va con el viejo, se sientan, empiezan a comer y empiezan un diálogo, y en ese diálogo el varón, el viejo profeta, es tomado por el Espíritu de Dios y viene palabra de Jehová y le dice: ¿por qué estás aquí sentado, varón de Dios? A ti se te dio una orden, la incumpliste, y por ese incumplimiento tus huesos no reposarán en la tumba de vuestros padres. Y yo me imagino, la Biblia no nos narra, pero yo me imagino al varón de Dios asustado. ¿Cómo así? Pero usted me dijo, pero ¿cómo así? Satanás se viste como ángel de luz, y Satanás te hace creer a ti para contradecir o para oponerse a los propósitos de Dios. Ten mucho cuidado con tu vida espiritual. Puedes estar cansado, pero no te desligues de la palabra, no te desligues de la comunión, no te desligues de la presencia de Dios. Y dice la palabra del Señor que aquel joven, aquel hombre varón de Dios, se levantó, se fue en el burro, el viejito le dio burro, le dio transporte y se fue. Pero no había transcurrido muchos metros cuando un león lo encuentra y lo mata. Pero lo más sobrenatural es que no se lo come. Dice que la gente pasaba y veía al burro, al muerto y al león. Todos en absoluta, bueno, el burro y el león, en absoluta quietud. ¿No creen usted que eso es sobrenatural? El león fue más obediente. Se le autorizó matar al varón de Dios, pero no que se le destrozara su cuerpo ni sus huesos. Y dice la Biblia que la gente pasaba y veía una escena compuesta por 3 personajes. En esta mañana, para concluir todo, ¿qué tan cansado estás? Llevas un tiempo caminando con el Señor. ¿Cómo está tu corazón y tu relación con Dios? ¿Será que nos hemos acostumbrado? ¿O será que en esta mañana podemos decirle al Señor: Señor, ayúdame? Llevo caminando contigo, yo quiero que esto cada mañana sea algo sobrenatural. Que cada mañana sea una experiencia nueva, que yo pueda respirar, que cada mañana que yo me levante recuerde que al respirar estoy respirando tu presencia, porque vivo en ella. Que si hay cansancio, en esta mañana tú puedas echar mano de la ayuda del Espíritu de Dios, porque Él está. ¿Acaso no dice Dios en su palabra que Él le da esfuerzo al que está cansado y que multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna? Aquí hay suficiente don de Dios para fortalecerte, pero que en tu cansancio tus principios, tu firmeza, tu obediencia
permanezca verticalmente en la presencia de Dios. Que aunque lleves un trasegar caminando con el Señor, no te vuelvas un profesional haciendo las cosas por inercia, sino que sepas que nuestro corazón todos los días, y si en algún momento se nos endurece y fácilmente nos sale una adoración genuina, que podamos levantar: Señor, ayúdame, yo quiero adorarte, Señor, permíteme sentir tu presencia. Porque a veces nos volvemos tan resistentes a la presencia de Dios, aunque practicamos de manera costumbrista lo mismo, pero nos volvemos resistentes a la presencia de Dios. ¿Será que en esta mañana alguien necesita hacer un clamor y decirle al Señor: yo quiero ser como un niño recién nacido en tu palabra? Sé que llevo muchos años o algunos años caminando contigo, pero quiero ser como ese niño tierno, ese niño dócil, ese niño que fácilmente depende de la mano de su madre, que fácilmente depende de la comida de su madre. Yo quiero ser ese hombre, ese varón de Dios con nombre propio, con nombre propio. Tú no eres un cristiano anónimo, no somos cristianos anónimos. El Señor nos llamó para que seamos cristianos con nombres propios y demos un legado, que seamos trascendentes en la vida del que nos rodea, y que cualquier circunstancia que hoy estemos viviendo podamos decirle al Señor: sensibiliza mi vida, permíteme permanecer firme y fiel en tus principios. Ponte en pie y vamos a hacer una oración. Aquí nadie conoce a nadie íntimamente. Nos conocemos físicamente, sabemos los nombres de cada uno de nosotros, pero nadie de nosotros, solo Dios, que está aquí, que tiene sus ojos puestos en cada uno de nosotros, conoce cómo está el interior de tu vida, qué hay en tu corazón, qué tan insensibles nos hemos vuelto, qué tan personas generadoras de paz somos, hasta dónde nosotros somos cristianos con nombre, dispuestos a dejar un legado, a trascender en las generaciones. ¿Hay alguien cansado? ¿Hay alguien agotado? ¿Hay alguien que en su agotamiento está descuidando su relación con Dios? Aquí hay fuerza suficiente del Espíritu de Dios para tu vida. Aquí hay fuerzas. Yo quiero en esta mañana elevar una oración. Yo quiero que tú también lo hagas, si quieres hacerlo en silencio o quieres elevar tu voz, pero quiero que inclines tu rostro y vamos a orar y hacerlo con convicción. Dios conoce tu vida, Dios conoce, los ojos del Señor están sobre este lugar. Señor Jesús, te doy gracias porque tu palabra es precisa. Tu palabra llega donde debe llegar, Señor. Es tu palabra la que produce efecto en el corazón del hombre, Señor.